Bienvenidos a Geopolítica con Hasil Pari, su servidor. Un día más les traemos un programa histórico sobre lo que está ocurriendo en la región de Oriente Medio y de Siria, un conflicto que entra en una nueva fase y que tiene repercusiones directas para usted y para España. Ya sabemos que esta guerra nos ha traído en los últimos años implicaciones en crisis de refugiados, implicaciones en la seguridad en toda la región, el tráfico de armas, tráfico de personas, el efecto de rebote en los países que le rodean y que nos afectan a todos los países del Mediterráneo. El conflicto, les decía, está entrando en una nueva fase en la cual un nuevo gobierno que venía de una orientación yihadista, salafista, es decir, de una rama radical del islamismo, ha llegado al poder y esto plantea muchas preguntas al respecto de la seguridad en el país, especialmente para minorías étnicas y religiosas, y entre ellas una que nos debería preocupar particularmente en Occidente y en España, que es la minoría cristiana. Para hablar hoy de estas cuestiones, les decía que es un programa histórico porque tenemos en nuestro plató a tres veteranos, tres conocidos, tres expertos, tres personas que han estado en el conflicto en las zonas de Siria, las zonas de Irak, las zonas de Oriente Medio y que son fuentes de primera mano que les podrán trasladar directamente lo que está ocurriendo allí. Primero tenemos la enorme, la inconmensurable suerte de contar entre nosotros con Nicolaos Mati Abdalahad. Es el arzobispo, veamos si lo digo bien, es el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. El arzobispo metropolitano y vicario patriarcal de la Iglesia Siríaca Ortodoxa de Antioquía. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Tenemos también a Jaume Vives, este nombre es más fácil. ¿Ningún título? Bueno, tiene el grandioso título de ser un excelente periodista, investigador, de haber grabado un documental sobre la situación de los cristianos en la región, en Irak concretamente. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer. Yo de geopolítica hace muy poco, de cristianos algo. Espero estar a la altura del programa. Unas primeras palabras sobre la situación de los cristianos en Oriente Medio en general y en Siria en particular. Bueno, tenemos que saber que Siria fue la cuna del cristianismo, o la madre de los cristianos después de Jerusalén. El nombre cristiano ha nacido en Antioquía, al día de hoy, que está en Turquía, que hace 100 años que Turquía cogió esa zona o esta provincia, Antioquía, de Siria. En Antioquía, según el Hecho de los Apóstoles, llamaron los primeros cristianos como cristianos. Entonces, nosotros tenemos el derecho para decir que somos, tenemos el título cristiano que hemos dado a todo el mundo, ese en principio. Y Siria siempre fue un país cristiano hasta la mayoría que vivían en Siria hasta el X siglo fueron cristianos. Pero después, con la entrada del Islam y todo, y los otomanes empezaron a ser minorías. Siempre los cristianos en Siria vivieron tanto con los imperios otomanos, bizantinos o persas, todo, vivían en paz y en armonía con otras religiones que estaban en Siria, en Gran Siria, porque el día de hoy lo que vemos 4 o 5 países, Irak, Siria, Jordania, Líbano, Palestina, era Gran Siria, no era tantos países, pero con la ayuda de 2 países grandes en esa época, hace 100 años, Francia e Inglaterra, que dividieron a 5 países. En una serie de guerras que todavía continúan hasta el día de hoy y que todavía pueden destruir el territorio actual de lo que es el Estado sirio. Tenemos una llamada con nosotros, si me permite darle paso, de una persona que ha estado combatiendo en el último de estos conflictos en Siria. Lo tenemos con nosotros, compañeros, Simón de Montfort. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hago una breve presentación para el público. Este hombre español de nacimiento, si no me equivoco, creo que es valenciano, ha sido uno de los combatientes que cuando comenzó el conflicto en la zona de Siria y en Irak se alistó voluntariamente para ir a defender a la población cristiana y a kurdos y a otras poblaciones que estaban siendo perseguidas por el Estado Islámico, el ISIS, el Daesh, en aquel entonces. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia en la zona sobre la situación de las minorías cristianas entonces y ahora?
Bueno, son 7 los años que he estado combatiendo tanto en Irak como en Siria, indistintamente, y la motivación principal que fue para defender a los cristianos y otras minorías como los yazidís, de ese genocidio que estaba imponiendo a sangre y fuego el Estado Islámico. Estuve 7 años, digo indistintamente entre Irak y Siria, porque la milicia a la que yo pertenecía, que era una milicia kurda, actuaba también indistintamente en los dos países, digamos, ¿no? En Siria era la YPG y en Irak era la YBS o la IBS. ¿Y qué lleva a un español a combatir en este conflicto? Bueno, pues no permanecer de brazos cruzados cuando uno tiene capacidad, tiene experiencia militar previa y capacidades de poder hacer algo. Un genocidio, yo creo que como cristianos no solo tenemos el derecho, sino la obligación de hacer cuanto esté en nuestras manos para pararlo. Hay unas razones religiosas, porque se perseguía a los cristianos por el hecho de ser cristianos, pero también nacionales o patrióticas, porque se estaba atacando directamente en el corazón de España, en Madrid. O sea, el yihadismo estaba atacando en España y en el resto de Europa. Es un enemigo que no se conforma con asesinar a los cristianos de sus países o sus alrededores, sino que son capaces de atacarnos en cualquier punto donde nos encontremos. Peligro real para España, hay un interés real para España en evitar la penetración en los países que nos rodean o en nuestro propio país incluso de estas corrientes islamistas. Bueno, Siria se va a convertir, por lo que vemos, en otra república islámica radical, wahabista. El wahabismo y el salafismo es algo importado, no nace en Oriente Medio. Y va a ser otro foco de terrorismo que se va a dispersar por el resto del mundo. Parece mentira que los países occidentales se estén congratulando de este auge, ¿no? De este golpe de Estado que ha habido contra Bashar al-Assad. Un gobierno político que era capaz de mantener las diferencias étnicas y religiosas de estos países, como también lo podía hacer Saddam Hussein o lo podía hacer Gaddafi. Estos líderes políticos del basismo, por razones, digamos, de no someterse a las directrices y a los intereses de los globalistas y de las élites mundiales, pues han sido perseguidos y aniquilados, en el caso de Bashar al-Assad, obligado al exilio. ¿Y por qué estos países, estos intereses occidentales iban a promover a estas fuerzas islamistas? ¿Por qué dices que estas corrientes han sido importadas y que están siendo aplaudidas desde potencias occidentales su éxito en Siria y en otros países de la zona? Bueno, pues que son las fuerzas proxies que utilizan estas élites para no tener que poner la bota sobre el terreno, para no sacrificar sus propias tropas. Y entonces, pues crean este tipo de milicias, este tipo de grupos terroristas para beneficio propio, o sea, para que sean sus fuerzas de choque en el lugar, ¿no? Pues el ejemplo claramente de los talibanes en Afganistán, apoyados por Estados Unidos para a Rusia. El ISIS está reconocido por Estados Unidos y por Hillary Clinton, por ejemplo, de que ha sido creación de ellos. Y bueno, pues estos grupos terroristas, Al-Qaeda, Al-Nusra, el ISIS, que son todos de la misma ideología, lo único que se cambian el parche depende bajo qué líder estén o qué estrategia van a seguir, pues son también auspiciados por otro islamista que parece que sea menos radical, pero no los menos, porque también pertenece a la hermandad de los hermanos musulmanes, que es Erdogan en Turquía. Entonces, bueno, estos grupos terroristas son utilizados directamente por los intereses ingleses, norteamericanos o de Israel o de Turquía para llevar a cabo sus crímenes y sus conquistas, ¿no? No olvidemos que lo que aquí está en juego es el expolio de la reserva de los recursos naturales de Siria, no solamente el petróleo es importante, pero también hablamos de gas, hablamos de Mesopotamia, que es el granero de Oriente Medio, y bueno, y sobre todo también es un lugar, Siria, geoestratégicamente muy importante porque es el único país del mundo que está regado por 5 mares y por donde está calculado que sea el paso de gasoductos importantísimos para, para las élites, ¿no? Para los intereses globalistas.
Entonces, pues bueno, no es que estén defendiendo la democracia, no es que estén atacando a un tirano, como dicen ellos, sino que lo que están imponiendo es un régimen terrorista, un régimen islamista radical islámico, que importándoles poco lo que puedan llegar a hacer con las otras minorías religiosas o étnicas de Siria, lo único que les importa es que les pongan a su servicio el bien preciado que es el petróleo y otras riquezas del país. Muchas gracias por su análisis, Simón de Montfort. Esperamos tenerle aquí cuando pueda pasarse por Madrid en un programa con más tranquilidad y muchas gracias por su perspectiva. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Jaume Vives, sobre lo que ha comentado Simón de Montfort, sobre su experiencia allí de la persecución de los cristianos. Si en realización nos ponen el 2, podemos ver unas imágenes recientemente llegadas de la zona de Siria, donde hay un éxodo de varios vehículos pertenecientes a familias de cristianos, familias de alawitas. Aquí puedes ver las imágenes que en los últimos días ya están abandonando las zonas en las cuales los rebeldes sirios, ahora ya el gobierno sirio, ha ido tomando el poder. ¿Te suenan estas imágenes? ¿Has visto cosas parecidas en los últimos años? O sea, yo esto lo he visto en Irak, pero es que incluso en Siria, o sea, tengo la sensación de que tenemos la memoria muy corta, porque hace 13 años pasó lo mismo. Aquí se hablaba de primaveras árabes, para intentar legitimar pues, el expolio de un país extranjero, pues Occidente dijo que había un clamor del pueblo para conseguir la democracia y para derrocar a los malos malísimos de la película, que curiosamente eran los que permitían vivir en libertad a cristianos, a mujeres y a minorías, y sorprende la desconexión que había en ese momento y la desconexión que hay ahora. O sea, en ese momento, cuando se estaba hablando de el Frente de Liberación Sirio, los rebeldes moderados como los adalides de la democracia, los salvadores del pueblo sirio, esos mismos rebeldes moderados, ese mismo Frente de Liberación Siria, en Siria estaban matando a cristianos, metiéndolos en bolsas de basura y dejándolos en la calle para que se pudieran con carteles que ponía cristiano no tocar, ¿no? O sea, esos eran los rebeldes moderados que, como decía Simón de Montfort, Occidente armó, porque Hillary Clinton salió a decir lo que hemos hecho mal ha sido armarles tarde. O sea, no armarles tarde, tendríamos que haberles armado antes, ¿no? Pero claro, para justificar una operación extranjera en Siria, pues había que vender todo eso, ¿no? Me acuerdo una misionera que estaba en Alepo, que me contaba que ella estaba en el Palacio Episcopal, en el balcón, y estaba viendo, pues, una manifestación de gente con pancartas diciendo, oye, no nos toquéis al Assad, o sea, dejadlo tranquilo y a nosotros también. O sea, una manifestación en apoyo al Assad. En el mismo momento, en la televisión que había en el salón del Palacio Episcopal, Al Jazeera, esas mismas imágenes rotulaba: el pueblo sirio en Alepo se levanta contra el Assad. O sea, la desconexión es total, nos hemos tragado la película y los que pagan el pato de habernos tragado la película y haber justificado pues lo que acabó siendo un genocidio han sido los cristianos, entre otros. Sabemos que hay acusaciones del anterior gobierno de Bashar al-Assad de ser un tirano, de ser un criminal, de ser un corrupto, pero también conocemos que la oposición, liderada ahora mismo por Hayat Tahrir al-Sham, el grupo islamista salafista, tiene también un pasado de persecuciones religiosas, y no solo un pasado, sino que en el presente, aunque intentan por el momento mostrar un perfil más moderado, ya han empezado las persecuciones, ya han empezado las listas religiosas donde uno tiene que decir a qué grupo religioso pertenece para poder estar vigilado de alguna forma. Han empezado también, si nos ponen en redacción el 3, han empezado también la persecución a elementos y símbolos religiosos. Podemos ver aquí de las primeras imágenes que nos llegan de la zona tomada en Alepo. El 3, compañeros, aquí podemos ver cómo se ha atacado pues elementos y símbolos cristianos, se ha prohibido la exhibición pública de símbolos religiosos. Aquí vemos, claro, eliminando pues por ejemplo un árbol navideño. Los símbolos cristianos han sido perseguidos y es actualmente ilegal mostrarlos en público en varias zonas. ¿Qué nos puede decir su excelencia sobre la situación actual de los cristianos allí y quizás sobre el futuro que les espera? Bueno, por ahora no podemos decidir o decir nada por el tema de los cristianos, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en Sqailbiye, que es una ciudad que hablaron con el gobierno que existe el día de hoy,
en el principio ha dicho que pueden celebrar y pueden vivir su vida como antes, pero tienen que respetar a vestir, no sé qué vestir. Pues, si los cristianos visten normal, no visten desnudos, entonces, ¿cómo están diciendo que tienen que poner el velo o otras cosas? Y en otra entrevista, los mismos sacerdotes estaban, pero sin la cruz. Entonces, me parece, según esto, que no aceptaron hasta que pongan la cruz. Es adelantado de decir que al día de hoy están mostrando que son moderados, pero vamos a ver, tenemos que darles un poco de tiempo. Pero lo que hemos hablado con nuestra gente que vive en Siria, en Alepo, en Homs, en Damasco, en otros pueblos, hay un poco de miedo cómo vamos a llegar. ¿Por qué? Porque sabiendo de su raíz, de dónde viene. Claro. Ahora, si van a mostrar otra cosa, vamos a verlo en los próximos meses, si es verdad o no. Pero si lo que hemos visto también, esto cuando entraron a Alepo, sí, en el principio yo estaba conectado con Alepo, hablando con la gente, y sí, entraron a casas también y rompieron todo lo que había de la fiesta, de la Navidad y todo. Y salieron y dijeron que esto fue de gente aparte, no es del gobierno, no, siempre ponen excusas. Al otro día también, como estamos conectados siempre, he visto que en sus coches escribiendo que los que adoran la cruz tienen que morir. Bueno, nosotros no adoramos la cruz, adoramos a nuestro Señor, pero la cruz es nuestro símbolo como cristianos. Entonces, ¿esto qué significa? Tienen que quitar. Si quieren mostrar como moderados, tienen que mostrar también. Nosotros, todo el mundo está hablando de que somos minorías ahí. Nosotros no somos minoría. El día de hoy sí somos minoría, pero somos de esta tierra, sí. Originales. Entonces, tenemos que tener nuestro lugar en ese país. No nos dejan aparte o lo ponen aparte, que son minorías, y no vamos a decir nada en el momento que teníamos en otros gobiernos, ministros, embajadores y funcionarios. Y digamos, Jaume, que... Bueno, iba a decir una sí, cosa, no, adelante, sí. Una cosa que yo creo que es muy sintomática de la desconexión que vivimos respecto a lo que está sucediendo. En 2011, cuando estalla todo el cuento chino de las primaveras árabes, la principal fuente de información de la prensa europea, y no te hablo de las grandes cabeceras, era el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos. Y todos informaban y decían lo que estaba pasando en Siria a través del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos es un tipo que vive en Inglaterra, en Coventry, en un cuartucho. Un señor particular. Un tipejo, sí, un tipejo. Amigo de terroristas, él mismo estuvo en la cárcel y sus fuentes eran pues la oposición, los rebeldes moderados, ¿no? Gente de Al-Qaeda, de lo que fuera, de Al-Nusra, lo que sea. Toda la información que llegaba era de un tío que estaba a miles de kilómetros de Siria, de los malos, y en un cuartucho en Inglaterra. Y eso te lo publicaba El País, El Mundo, ABC, todos La los Razón, medios BBC, occidentales todo. le daban Tú pon voz. Observatorio Sirio por los Derechos Humanos. Si los compañeros de redacción nos ponen las fotos 1 que nos acaban de llegar, Y toda la información que llegaba era ese tío. podemos ver precisamente, fíjate que estas las puedes comentar, las fotos de Al-Julani, del líder de Pensaba que era Zelensky. de Hayat Tahrir al-Sham, se parece un poco a Zelensky, es el nuevo líder de Siria, reunido en las siguientes fotografías, las tenemos, compañeros, reunido con los representantes del Foreign Office, de la Oficina de Exteriores de Gran Bretaña.
Uno de los primeros que se han reunido con él son los del Servicio Exterior Británico. ¿Por qué este esfuerzo en los países occidentales por lavar la imagen de los islamistas y por prestarles credibilidad? Yo creo que hay un tema aquí. Es decir, no es una cuestión de democracia, es una cuestión de poder. Y para conseguir más poder, están dispuestos a sacrificar las vidas y los pueblos que hagan falta. Lo vimos en Irak hace muchos años, lo vimos en 2014 en Irak, lo vimos en 2011 en Siria y lo hemos visto ahora. Para que el mundo occidental esté tranquilo y no haya demasiada escandalera, pues vamos a decir que es una cuestión de democracia, pues es un tema de poder. Entonces, si por conseguir más poder, mejor aprovechamiento de los recursos naturales, más influencia en la zona, tenemos que decir que Al-Julani, que esta hace nada estaba en busca de captura, ahora es un demócrata con el que hay que parlamentar, no sé cuántos, pues lo hacemos. Ya está. Es una cuestión de poder. ¿Y por qué Su Excelencia, Europa y Occidente, que supuestamente son países cristianos, con sociedades cristianas y gobiernos con gobernantes, muchos de ellos también de inspiración cristiana, ¿por qué han apoyado en el pasado y por qué parece que siguen apoyando ramas islamistas que pueden atacar a las minorías cristianas? Esto que no, la verdad, tanto que analizo esto, no entiendo. No entiendo el porqué, porque vamos a ver, no somos contra nadie, pero vemos que los islamistas o los radicales que han llegado a Europa tuvieron el derecho más que los cristianos. Rechazaban el visado o a los cristianos que llegaban a Europa, rechazaban y aceptaban a los terroristas que llegaron. Por ejemplo, hace poco que estuve en Alemania, me han dicho que uno de Idlib, donde es el Jolani, tiene 4 mujeres, tiene más de 23 hijos y tiene por mes más de 25.000 euros por mes. En Alemania. En Alemania. Tiene unas imágenes aquí, si nos ponen en redacción las 5, los vídeos número 5, veremos imágenes precisamente de Alemania, creo que son de Múnich, de Düsseldorf, donde vemos a los yihadistas y a los islamistas prosirios marchando abiertamente por la calle. Pero esto incluso... Esto es en las calles de Europa, los tenemos con las banderas de la oposición siria. Mira, la bandera no importa tanto porque desde la independencia de Siria ha cambiado muchas veces, y la última en la época del 80, el principio del 80 se cambió a la bandera que tuviera Siria, y ahora esta que sacan los rebeldes y esta es la tercera francesa. Vez, sí, esta es la tercera vez que la República Siria que coge esa bandera. Bueno, vamos a ver, eso no es... volvemos a lo que hemos hablado, que los cristianos no tienen problema para integrar con los europeos o con el occidente, porque tienen la misma cultura y todo como cristianos y son pacíficos. Ahora, vemos, no somos contra nadie, cada uno puede tener su religión como corresponde, pero lo que hemos visto en varios lugares en Europa, que quieren obligar a los europeos que los europeos integran con ellos. Y es, si estás buscando la libertad, porque en tu país no hay libertad, y vienes de otro país y después empiezas a matar a los cristianos. ¿Por qué? Porque somos infieles. Eso lo dejamos
Y Jaume, ¿tú qué opinas? ¿Hay libertad en Occidente? ¿Tenemos preferencia por unos refugiados sobre otros? Bueno, esto que estaba comentando ahora, de que era más fácil para los refugiados musulmanes llegar a Europa que para los cristianos, eso a mí en Irak ya, hablando con obispos, ya te lo decían. O sea, nuestra gente tiene problemas para salir de aquí, por ser cristianos. Pero luego también, o sea, digo, todo lo puedes mirar de dos maneras, ¿no? Eso también tiene una cosa muy bonita. Yo recuerdo estar ahí en 2015 y luego en 2017 en Irak. En el 15 todavía había guerra, en el 17 ya solo quedaban algunas batallas en Mosul y tal. Y el sentido de la gente es, nos queremos ir, nos queremos largar, aunque termine la guerra, ya lo hemos perdido todo, hemos visto cómo sacaban nuestra casa antes de que cruzáramos la esquina, he visto cómo mataban a mi hijo en el patio de mi casa, o sea, yo me quiero ir de aquí, pase lo que pase, porque aunque la guerra termine, mi mierda va a continuar durante muchos años, pero no podían marchar. Y los únicos que si querían podían irse de Irak eran los sacerdotes y las monjas con los que estuvimos. Y fue muy bonito ver cómo las únicas personas que si querían podían irse, escogieron quedarse. Entonces tú te encuentras ahí, sacerdotes y monjas, que habían escogido quedarse, pero no solo quedarse, sino quedarse para vivir con, para y como su gente. Es decir, se quedaban ahí, vivían con su gente, vivían como su gente, y muchas veces al frente de los centros de desplazados, que hay sobre todo en Erbil, en Kirkuk, que son centros que requieren muchísimo trabajo. O sea, en Erbil, por ejemplo, hay un centro de desplazados que es el más grande de Irak, que son 5.000 personas. O sea, tiene calles, tiene peluquería, tiene tienda de chuches, es un caos eso. Pues Abuna Manuel, que es un sacerdote que huyó el 10 de junio de Mosul huyó a Karakoy, el 6 de agosto de 2014 cayó Karakoy, huyó a Erbil, y nosotros llegamos en 2015, luego en 2017, y el tío sigue ahí al frente, que no es un privilegio, es una carga de 20, y si el día tuviera 30 horas, de 30 horas al día de trabajo, ¿no? O sea que es verdad que para los cristianos ha sido muy jodido salir de allí, y muy pocos lo han conseguido, pero ha sido muy bonito ver como los que sí que podían, y eso también para la gente ha sido un motivo de esperanza de ver, oye, nuestra iglesia no nos abandona. Porque nosotros sí que a lo mejor, la iglesia del occidente sí que ha abandonado un poco a esos cristianos, pero su iglesia no les ha abandonado. La iglesia allí no. Estos testimonios, Su Excelencia, dan que pensar que los cristianos de Oriente Medio, aunque puedan tener situaciones complicadas de persecución o de violencia, están más vivos como comunidad muchas veces que los cristianos de Occidente. ¿Cómo ve usted la situación de los cristianos de Occidente? Y del cristianismo en general en nuestros países. He hablado varias veces por esto de la paz exterior y la paz interior. Aquí en el occidente tenemos la paz exterior, pero verdaderamente la paz interior no existe, porque estamos más... ¿Qué es peor? ¿Qué es más grave? Por la vida cristiana o la vida espiritual, la paz exterior es gravísimo. Es gravísimo porque perdimos la paz interior. Cuando no tengamos la paz interior, significa no tenemos nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Entonces, solo buscando cómo vivir en paz de afuera, de las cosas materiales nada más, como comer, vestir, pasear o pasar el tiempo, de fiestas, de luces, de no sé qué, pero ¿dónde es la vida espiritual? No lo tenemos. Tenemos las iglesias casi vacías, pero en el Oriente Medio, aunque no hay paz exterior, pero tienen paz interior. Están viviendo con nuestro Señor. Y esto dijo porque tengo parientes, viven ahí en Siria, en Irak o en otros países del Oriente Medio, que sabiendo que cuando salen de la casa que no pueden volver, o vuelven y no encuentran su casa. Eso hace años. Y he perdido un sobrino mío, 23 años, en el 2015. Un universitario, no tenía arma ni nada, saliendo de la universidad y con un coche bomba le mataron. Entonces, pero la paz interior, sí,
vivimos porque sabiendo que ese mundo no es para nosotros, viviendo para estar con nuestro Señor Jesucristo. Ahora vuelvo a una cosa que... Pero déjeme, si lo he entendido bien, porque esto es muy fuerte. Sí. O sea, está diciendo que un cristiano, por ejemplo, en la España actual de Pedro Sánchez, la situación de los cristianos aquí es peor, de alguna forma es más mala, es más grave, en términos puramente cristianos, que la de los cristianos en Oriente Medio. Mira, Sí, tú dices que sí. Claro. Elabora. O sea, una cosa que uno ve en aquellos lugares en los que la fe es perseguida con la sangre, con todo lo que uno tiene en el cuerpo, la fe crece. En aquellos lugares en los que la fe es perseguida pues de un modo más sutil, un modo, bueno, pues la fe decrece. Eso es una realidad, ¿no? Tú te vas a Siria, te vas a Irak, hablas con esos cristianos y dices, esos cristianos viven con Cristo cada día, y para ellos Cristo es alguien concreto, tan concreto como para mí, mis padres, mi mujer o mis hijos, tan concreto como eso, que están dispuestos a morir por Él, y a perderlo todo y a entregarlo todo por Él. ¿Qué pasa? Claro, dices, ¿cómo puede ser que donde es más fácil vivir la fe vaya muriendo poco a poco, y donde es más complicado vivirla, la fe crezca, ¿no? Yo creo que al final eso se resume en una cosa muy sencilla, y es que la fe es confianza. Y uno para confiar tiene que abandonarse. O sea, uno para confiar en su mujer tiene que abandonarse, uno para confiar en sus amigos tiene que abandonarse, porque cuando se abandona, que la mayor parte de veces no es que tú provoques el abandono, porque no se trata de tentar al otro. Me voy a abandonar a ver si tal, no. Hay veces que la vida pues, te pone en situaciones que te obliga a abandonarte. Entonces, cuando tú en el abandono descubres al otro, que está allí, que te quiere, entonces creces en amor a esa persona. Confías más en esa persona. Los cristianos de Irak los han subido a un noveno piso, los han cogido por los cuellos de la camisa y han dicho, oye, ¿eres cristiano sí o no? Y yo no conozco a ninguna que haya dicho que no. Yo soy cristiano. Entonces caes 9 pisos. Caes 9 pisos, pero al final el Señor está abajo que te recoge. ¿Eso quiere decir que es súper fácil y tal? No, se llora. He visto gente que ha sufrido muchísimo y que siguen llorando. Pero tú descubres al Señor allí. Nosotros nos podemos pasar la vida entera diciendo no soy cristiano y no nos pasa nada. Y creyéndonos que lo somos. Nos podemos pasar la vida entera renunciando a Cristo. Entonces, cuando uno nunca se abandona del Señor, es imposible que vea al Señor en su vida. Porque todo lo controlo yo, todo lo hago yo, ¿no? Y a nosotros no se nos pide ni siquiera que saltemos un noveno piso. A nosotros se nos pide que estemos dispuestos a saltar de aquí al suelo y que a lo mejor nos torcemos el tobillo. Pero ni eso nos atrevemos a hacer. Nosotros le damos al Señor el domingo por la mañana y el resto de la semana me lo quiero organizar yo. Y volviendo al tema de antes, todo esto puede tener una lectura muy dramática, todo lo que está pasando en esos países. Y si uno lo mira humanamente, pues la lectura es desoladora. Es decir, yo en Irak he estado con cristianos que viven peor que las ratas que me cruzo por la calle, en Madrid, en el suelo. Hay cristianos que ya viven peor, pero no solo durante una semana, desde 2014. Pero si uno es capaz de superar esa mirada humana que es natural, porque uno quiere vivir bien, con dignidad, y lo mira con los ojos de la fe, descubre que hay una belleza que es la única capaz de salvar al mundo. O sea, yo me acuerdo cuando fuimos a Irak la primera vez, que fuimos ahí convencidos de, oye, no os preocupéis, que nosotros llegamos aquí, haremos un documental y vuestra vida irá mejor, venimos nosotros a haceros un bien a vosotros. Llegas allí, la tontería te dura un día, ¿no? Y te das cuenta de que es al revés. O sea, no es pobres cristianos de Oriente, a ver cómo los católicos de Occidente podemos ayudarles, no. O sea, es pobres de nosotros, a ver cómo nos pueden ayudar los cristianos de Oriente. Y te das cuenta de que esa gente te enseña, en el poco tiempo que puedas estar allí, te enseña lo más importante que aprenderás en tu vida, en casa con la familia, en el colegio, en la parroquia, aquí, en cualquier lado, y es que vale la pena vivir y morir por Cristo. Vale la pena entregar la vida entera a Cristo. Y esos cristianos te lo enseñan con la alegría y con la paz con la que vienen, con la que mueren. Y eso no quiere decir que no sufran. Pues yo recuerdo estar detrás de cámaras entrevistando a gente con vidas muy desgraciadas y estar pensando, oye, o sea, ¿qué está pasando? Que yo, que se supone que lo tengo todo,
estoy envidiando la alegría y la paz de este tío. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está de acuerdo con eso, Su Excelencia? ¿Estamos nosotros peor que ellos? Sabes que me acuerdo ahora lo que ha dicho Su Santidad Juan Pablo II, que el cristianismo tiene dos pulmones, uno en el oriente, otro en el occidente, y así puede respirar el cuerpo de nuestro Señor. Lamentablemente, el día de hoy, por ejemplo, en Alemania, en Holanda, en Suecia, muchas iglesias se venden para cualquiera. En nuestra gente, por ejemplo, de la iglesia siríaca ortodoxa en Alemania, o en Suecia o en Holanda, lo que pudieron compraban, pero no pueden comprar todos. Y el día de hoy hay muchas iglesias abandonadas y son restaurantes, discotecas o hasta tiendas. Y lamentablemente muchos que compran estas iglesias para decir que el cristianismo, mira cómo abandona. El día de hoy, gracias a Dios, en España aún somos un país cristiano, pero ya conozco de muchos hermanos sacerdotes católicos aquí en España quejan de que no hay mucha gente, no hay muchos fieles, que no hay muchos jóvenes que están en la iglesia. ¿Por qué? Es la libertinaje que vivimos, la libertinaje que existe en toda Europa. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos, por ejemplo, educación religiosa casi en toda Europa. No podemos decir que cuando decimos somos cristianos aparece como somos raros o bichos raros. No solo raros. ¿Por qué? No puedo decir que soy cristiano, o si hago la señal de la cruz parezco algo rarísimo. Entonces, sí, el día de hoy tenemos que despertar espiritualmente, y esto no solo la iglesia, sino la familia también. El día de hoy en Europa en general, la familia está desapareciendo. Dice en Mateo 10:28 que no hay que tenerle miedo a los que pueden matar el cuerpo, como ocurre, por ejemplo, como ha ocurrido en Siria o en Irak, sino a los que pueden matar el alma, ¿no? Que quizás es la situación que vemos los dos, en Occidente. puede mandar a los dos al infierno. Exactamente. Tal cual. Hay dos cosas, yo creo, bonitas. Bueno, tres cosas. Una, a ver si me olvido, luego me recuerdas que te diga una cosa de la paciencia de Dios con los malvados. Una cosa bonita que es ver cómo los cristianos de Oriente viven el Evangelio. Porque no solo lo leen, sino que lo viven. O sea, por causa de mi nombre os perseguirán. O sea, y ves que ellos han asumido que no es más el discípulo que su maestro. Y al maestro lo crucificaron. Y no es que te lo digan de no, ves que lo viven. O sea, tengo grabada aquí, en las pocas nuevas que me quedan todavía que funcionan, una familia de Irak, eran de Karakosh, lo pierden todo, era una familia de dinero, sencilla, pero por ser razón tenían dinero, los dos trabajaban con dos niñas preciosas, una de ellas luego se hizo muy famosa porque cantaba una canción y decía que perdonaba Estado Islámico, bueno, una historia muy bonita. O sea, de vivir una vida cómoda a una vida primero al aire libre, luego en tiendas de campaña, luego en centros comerciales que se llaman de enfermedades, luego en contenedores de mercancías, todo un desastre. Y tú ibas con ellos a hablar y el Señor te decía, el padre de familia, yo doy gracias a Dios por lo que nos ha pasado, porque ahora he descubierto realmente al Señor, ahora quiero realmente al Señor y soy una persona nueva. O sea, estaba dando gracias a Dios por lo que le había pasado. Y tan era así que sus hijas eran igual. O sea, un tío que lo ha perdido todo por Cristo, cada día educaba a sus hijas y les enseñaba todas las razones que tenían para dar gracias a Dios. Claro, José, el mundo esto no tiene ningún sentido. O sea, lo has perdido todo por tu fe, lo has perdido todo por Cristo, vives en la mendicidad y encima me estás diciendo que tengo un montón de razones para dar gracias a Dios. Claro, eso, si no te has encontrado con el Señor cara a cara, no se entiende. Y luego, un motivo de esperanza, la que estaba haciendo la comparación entre Occidente y Oriente, yo me acuerdo que hablando con un misionero argentino que estaba en Irak,
Antes estaba en Egipto, luego nosotros le conocimos en Irak, un tipo fenomenal, estupendo. Nos decía, la gente aquí, antes, era como vosotros. Vanidosa, superficial, una vida así, pues, ¿sabes? Muy dejada. Pero llegó la guerra, llegó la persecución y tuvieron que escoger entre Cristo o el mundo. Escogieron a Cristo y el resto es gracia. Porque hay que entender que el martirio no es una cosa para los más valientes. O sea, el martirio es una gracia que el Señor te da. Pero para dártela necesita algo de ti, que es el sí. Que la mayor parte de cristianos en Irak fue un 6 de agosto o un 10 de junio. Y el resto es gracia. No es los más valientes de Irak son los que son... No. Y entonces ves como esa gente que era como nosotros, que no estaba preparada, que vivía una vida pues fría, frívola, alejada de la iglesia, cuando llega el momento y se les plantea eso, pues tienen como esa emoción de decir, no, yo con el Señor, y su vida se transforma por completo para bien. Y luego, una última cosa que quiero decir, que creo que también... Nos la cuentas en otro momento, después, porque tenemos que meter un pequeño vídeo ya, el último. Si nos ponen en redacción el 5, tenemos las imágenes también recientes de una profanación que ha ocurrido en una iglesia de Oriente Medio, que ahora la comentaremos. שם החתן, מוישה. שם הכלה, טוב, הגענו לערב הזה. Estas imágenes son de una iglesia en el Líbano que está siendo profanada, pero no por islamistas, sino por el ejército de Israel. En los últimos días en los que ha tenido lugar la invasión de Israel al Líbano, ahora actualmente en una fase de alto el fuego. ¿Cuál es la visión de los cristianos orientales sobre el papel de Israel, del sionismo, con el tratamiento que se le da a los cristianos en Palestina, a los cristianos en el Líbano y a los cristianos de la región? Porque muchas veces en Occidente pensamos en Israel como una especie de aliado de los cristianos de Oriente Medio, pero creo que los cristianos orientales tienen una visión diferente sobre la cuestión. Mira, no solo Israel, sino en todos los países árabes. Si vemos de 30 años atrás hasta el día de hoy, la cantidad de los cristianos en estos países está más bajo o menos, cada día menos. El día de hoy me parece en todo Israel, o sea, con los palestinos o con Israel, nos sale el 2% o menos. En Siria no llega al 6%, en Irak no llega al 4%. Entonces, ¿qué está pasando? Hay algo no está funcionando bien en estos países. Hay algo que quieren, que salgan todos los cristianos del Oriente Medio. Y si vacían el Oriente Medio de los cristianos, ¿qué va a pasar? Eso es un gran problema para todos. Y esto significa la cuna del cristianismo ya no existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso tenemos que pensarlo como europeos, como occidentales. La cuna del cristianismo en Siria, también en Palestina. En Palestina, claro, porque desde Palestina salieron a Antioquía porque era la capital del Imperio Romano, y de ahí empezó el cristianismo a todo el mundo. El día de hoy no existe. No existe. Las iglesias que habían en Antioquía, el día de hoy son museos o cerrados. Y yo he visto una iglesia en Antioquía que es una cine. Entonces, pues, Su Excelencia, si quiere dar un último mensaje a los cristianos o a la gente interesada también en el bienestar de los cristianos en el mundo, es su momento. Sí, antes que decir que la policía tiene que hacer su trabajo, pero el día de hoy que hemos visto la policía en Siria ponen a rezar en la calle, y esto algo da miedo. La otra cosa que
en la universidad que dejan rezar todo junto, si hay estudiantes cristianos, ¿cómo van a rezar? Esto tenemos que dar cuenta para los europeos que puedan ayudar y apoyar. Como cristianos tenemos que estar unidos, siempre unidos en nuestras oraciones, unidos en Cristo. Basta de decir que, por ejemplo, dicen que soy ortodoxo, o sea, soy secta o soy herejía. No somos cristianos, somos verdaderos cristianos, somos el primer sede de San Pedro. Tenemos que apoyar uno al otro, tenemos que estar unidos más que antes, no digo de una forma material, sino de una forma espiritual. Tenemos que volver a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que vivir la Navidad con el niño Jesús. Feliz Navidad a todos. Pues muchas gracias por su mensaje. Jaume, también creo que tú tienes algo que ver con una campaña publicitaria de que no te la cuelen, sobre la familia numerosa. ¿Tú conoces esta campaña? Sí. Pues parece ser que está siendo perseguida desde el Ministerio de Igualdad, sí. No por islamistas, sino desde instituciones de España, el gobierno de España, desde el Ministerio de Igualdad, y también pues vemos el caso de otras persecuciones semejantes a las que ha comentado el arzobispo, persecuciones a los que recen, qué sé yo, si en Ferraz o si ante una clínica abortiva, intentos de cambiar el Feliz Navidad que nos ha dado su excelencia por un laico Felices Fiestas. ¿Qué ves de esta persecución también en Occidente? Y lo último que nos quieras contar. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar, ahora mismo en este momento de la historia, hay que mirar a Oriente. Si queremos vivir como auténticos cristianos. O sea, en Oriente, a mayor número de cristianos, mayor paz. Si el cristianismo desaparece, como estuvo a punto de desaparecer en 2014, en Irak, 2015, perdón, guerra. Mira que los cristianos son los únicos para los que el perdón está bien. Que no quiere decir que no les cueste, que les cuesta como a todo el mundo. Pero es que para los otros el perdón está mal. ¿No? Es el ojo por ojo, diente por diente. Los cristianos son los únicos que perdonan de palabra y con el ejemplo. Hay una historia, con eso acabo, preciosa. Un sacerdote, Abuna Benoca, de Bartela, huye el 6 de agosto a Erbil y con Sor Diana, que era una monja dominica, empiezan a montar un dispensario para que toda la gente que ha huido con ellos, a los cuales desarmados, con mochilas, con el coches accidentados porque del miedo, lo típico de cagarse de miedo, que es perder el control del cuerpo, pues coches accidentados, pues gente, pues eso, un caos. Tú imagínate la huida de Bartela, Benoca, Sor Diana, huyen, mientras huye la gente desarmada, gente mayor tal, Daesh llega a esa zona de Nínive y empieza a disparar a la gente que huía, llegan a Erbil y montan un dispensario para que toda esa gente que ha huido, que algunos están heridos, otros venían enfermos, otros han enfermado, puedan recibir ayuda. Pasa el tiempo y los vecinos que les habían traicionado, porque se hablaba mucho de Daesh, pero hay que olvidar que Mosul, 2 millones de habitantes, lo toman 500 tíos de Estado Islámico con el apoyo de los vecinos que salían a la calle a ofrecer pan y agua a la gente que, a los de Daesh, y a decirles haya cristiano y haya cristiano. Es decir, fueron los vecinos en muchas ocasiones. Pues esos vecinos que traicionaron a los cristianos, que les saquearon la casa, que incluso a veces apretaron el gatillo, pues llegó un momento en que tampoco estaban cómodos en sus ciudades, porque a nadie le gustó la guerra, tampoco a las familias de los terroristas ni a los terroristas. Y en ese momento pues se van. ¿Y dónde se van? A Erbil. ¿Y qué necesitan? Atención médica. Y se van al dispensario que habían montado, que ya era una cosa seria, que ya tenía incluso una clínica de odontología, todo un control de mercancías, Sor Diana y el padre Benoca. Y entonces van allí a pedir ayuda. Y los cristianos dicen, ni de broma, no os vamos a ayudar. Y claro, el padre Benoca tenía un sufrimiento porque él veía que había que ayudarles. Y estuvo rezando, y estuvo rezando, y estuvo rezando. Y hubo un momento en el que la gente se dio cuenta de que si querían seguir siendo cristianos, tenían que ayudar a los que hacía un año les habían echado de sus casas y a lo mejor habían matado a gente de su familia. Y hay una frase muy bonita del padre Benoca que dice esto, ¿no? Las palabras de Jesús a veces son amargas de seguir. A veces son amargas de seguir. Pero si queríamos seguir siendo cristianos, teníamos que ayudar a nuestros vecinos musulmanes. Entonces, si tú a esta gente la quitas allí, lo que ves ahora, peor. Pues muchas gracias, Jaume.
Ya ven qué increíbles testimonios nos han traído aquí Jaume Vives, Su Excelencia el Arzobispo de Siria, Simón de Montfort. Quizá ustedes en sus casas, siendo creyentes o sin ser creyentes, pero estando interesados en las cuestiones de la geopolítica y de la vida de las minorías religiosas en el vecindario de Oriente Próximo, les apetezca hacer algo por esta causa. Quizá no puedan hacer mucha cosa, pero por lo menos difundan los testimonios que aquí hemos traído hoy, pásenlos a sus amigos y a sus conocidos y lancen a sus redes, en la medida de sus posibilidades, estos mensajes que nos traen desde Siria y desde la región de Oriente Medio. Muchas gracias a todos, tengan unas felices fiestas navideñas y nos vemos aquí en el próximo programa.